ver un tema que, buenas noches, ya es aparentemente de su conocimiento. El título que lleva es Asfixiología Forense, y como uno puede indagar en este concepto, se trata básicamente del estudio de aquellos casos en el que la muerte tiene como causa la asfixia. Pero, ¿a qué entendemos asfixia? ¿Cómo podemos definir la asfixia desde el punto de vista clínico, doctores? Porque estoy seguro que han escuchado muchas veces, de hecho, en la sala de emergencia se escucha bastante, ¿no? Se asfixió, o cuando llega un niño, está broncoaspirado, también un tipo de asfixia. ¿Qué es la asfixia, Pedro? Doctores. ¿Es necesario que esté obstruida la vía aérea para que exista asfixia? ¿Será si yo me pongo una bolsa de plástico en la cara, me puedo asfixiar? ¿Sí? ¿Será posible que si me encierro en una heladera puedo asfixiarme? El hecho de estar en el centro de un incendio también, entonces no es necesario tener una obstrucción de las vías aéreas, como señalan. Básicamente la asfixia se la define como aquel proceso en el cual se limita el intercambio gaseoso a nivel, no solamente alveolo capilar, que cae también dentro de esta definición, sino también a nivel citológico capilar, ¿no? Entonces, involucra estos dos niveles, pero no necesariamente, es decir, que solo puede involucrar uno de ellos, como por ejemplo las asfixias tóxicas, ¿no? Como sucede por inhalación de monóxido de carbono, en la cual la hemoglobina se transforma en metahemoglobina, ¿no? Son procesos fisiopatológicos que seguramente lo han visto en neumología, han llevado neumología, sí, ¿no? Medicina interna, lo debe llevar todos, entonces es un proceso que ya lo conocen ustedes. Pero cuando nos llega un paciente, y más aún cuando llega un sujeto sin signos vitales como estos, ¿cuál es la primera impresión que tenemos, doctores? ¿Qué dicen? ¿De qué se trata? Este caso, primero, ¿qué es? Vamos. Doctor, ahorcamiento, ¿por qué? Por las marcas. ¿Por qué no puede ser estrangulamiento? Porque no son las marcas. O sea, el estrangulamiento solo es manual. No puede haber un estrangulamiento, yo hago el cinturón. ¿Sí? ¿Sí o no? O hagas una cadena y también los puedo estrangular. ¿Cierto o no? ¿Sí? El otro caso. ¿Qué es? Ahora sí se les complica porque ya hay más conceptos los cuales ustedes están comenzando a conocer. ¿Qué diferencia habrá con el otro sujeto? Y aquí les hago una pregunta. ¿Un ángulo? Yo diría inclinación, ¿no? Inclinación. Pero hay algo bastante particular en estos dos casos, sin hablar todavía de estrangulamiento o ahorcamiento. Es que estoy seguro que, bueno, todavía tenemos un cierto grado de afasia de su enunciación, porque desconocemos algunos términos. Pero acá, ¿será que utilizaron un objeto? Una cuerda, una soga, una pita. Perfecto. ¿Qué me da a entender en este tipo de lesión? Que hasta ahora para nosotros es escoriación, ¿verdad? Porque vamos a definirlo enseguida. Me refiero a que si la soga utilizada en este sujeto tenía una mayor integridad, es decir, es más nuevo que la soga que en este sujeto. Sí, porque la soga que utilizaron acá ya era una soga vieja, por eso sufrió este tipo de escoriación de arrastre, a diferencia de otro. Ahora bien, este tipo de lesión que vemos acá en la imagen, en ambos casos, se llama surco escoriativo o surco equimótico. Y tiene que ser descrito describiendo los siguientes aspectos: la profundidad del surco,
el grosor del surco, la dirección del surco, como lo decía el doctor, muy bien, el número de surco, y si este surco es continuo o discontinuo. ¿A qué me refiero en este punto? Si yo tomo la decisión de quitarme la vida, voy a agarrar una soga y voy a hacer un nudo, ¿cierto? Donde va a estar el nudo, encontraré este surco. A ver, razón. No se imaginen ustedes, pero colgándose, ¿no? Porque si no estuviera generando un parasuicidio. ¿Se notará? No. Entonces ese surco es discontinuo. Ahora, volvamos a la siguiente imagen. Ahí está, la primera. ¿Qué sucede si yo agarro un alambre? Todos conocemos el alambre, ¿verdad? El alambre, esto que se utiliza para las construcciones. Lo agarro al sujeto que yo le doy la vuelta y cruzo. El surco va a ser completo, no va a existir algún espacio que no se note. Va a ser completo. Entonces estos dos puntos son bastante claros para que yo pueda determinar si es un estrangulamiento o ahorcamiento. Pero vamos a aclarar más dudas. Ahora, la región cervical, pues no es un área donde encontremos netamente estos surcos. A veces el alambre, el instrumento que se utiliza, tiene o genera una fricción lo suficiente para generar este tipo de lesión. Pero a nosotros no nos van a engañar porque nosotros ya vimos armas blancas. Así que, ¿qué características tiene este tipo de herida? Doctora. Los bordes, ¿cómo son? ¿Netos? Regulares, netos, ¿verdad? Pero no hay solamente uno, hay dos. Y particularmente uno de ellos me va a orientar al tipo de arma blanca utilizada. ¿Se parece a un pescadito? Sí, entonces es un arma punzocortante, ¿no? Ahora, este borde de acá, vamos a partir por este. Sus bordes son netos. De hecho, miren aquí, los ángulos son romos. Y este es agudo. ¿Por dónde ingresó? De atrás hacia adelante. De arriba hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Ya? La dirección del delincuente ha sido frontal. ¿De hecho? Ahora, ¿los bordes cómo son? ¿Son eritematosos? Miren ese fondo pálido. ¿Qué me indica? ¿Antemortem o postmortem? Postmortem. Entonces ya tengo una idea de que esto se trata de una simulación. Está en esta región anatómica, ¿no? Pero en esta otra, la lesión es sumamente extensa. Los bordes son equinóticos. ¿Y qué sucede además acá? Hay coágulos. Y acá también hay coágulos. ¿Esta lesión es antemortem o postmortem? Antemortem. Entonces, si me dicen, doctor, creo que se suicidó, ¿le creemos o no? No, ¿verdad? Ahora, este tipo de lesión se conoce con el nombre de degüello. Y la causa de muerte en estos casos, ¿cuál será? Alguien dirá, hemorragia. Hemorragia interna, hemorragia externa. Vamos a llegar luego a tanatología y conocer las causas. ¿Será que este sujeto va a poder realizar un intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar? A pesar que tiene esta gran boca, ¿será que va a poder introducir un bolo de aire lo suficiente? Entonces aquí hablamos de una causa de muerte también de carácter hipoxémico, anóxico, ¿no? Vean cómo algunos tipos de lesiones nos hacen generar duda en cuanto a la causa de muerte. Es importante que durante los procesos de levantamiento legal de estos cadáveres, nosotros no retiremos la soga, porque estoy seguro que en algunos casos ustedes en provincia van a ir a hacer o van a acompañar al personal policial
para determinar si aún presenta signos vitales o no. No podemos sacar por qué. Porque si yo mido este surco y mide, pongámosle 1.5 centímetros y la soga mide 2.5, ¿qué me está indicando? De que también no es el objeto utilizado para esto, ¿verdad? Por eso es muy importante que se traslade. Esto ya lo conocen los policías o capos en esto, ¿no? No lo van a sacar. Pero lamentablemente cuando los familiares ven ello, lo primero que hacen es cortar. Si ustedes ven igualmente un amigo, un familiar, van a ir a retirarlo. Porque tenemos todavía esa intención de salvaguardar los signos vitales de este sujeto. Si hicieron eso, en lo posible, llevar también este objeto para su estudio pertinente. Hay algo también muy frecuente debido a la imprudencia de algunos padres principiantes, ¿no? Y es que no verifican la posición adecuada en la cual se encuentra el niño y pues este cambia de posición al decúbito ventral y se sofoca. Ese es un tipo de asfixia también, la sofocación. Así vamos a describir todo esto. Pero miren lo más particular en este caso, ¿qué hay en las fosas nasales? ¿Qué es? No, no es algodón. Oye, ¿qué es? Ah, perfecto. Se llama así. Muchas veces este hongo de espuma blanco es confundido, lo ha intoxicado por algún órgano fosforado, doctor. Quiero que se haga la autopsia. Pero hay varios tipos de hongos de espuma. Y esto nos va a servir incluso para saber si se ahogó en un ambiente de agua dulce o de agua salada. Así que vamos a conocer eso a través del estudio tanatológico, es decir, a través de la autopsia. Esto lo vamos a dejar por un momento. Los tipos de asfixia pueden clasificarse de acuerdo a su característica clínica, tóxica o mecánica. De acuerdo a sus características clínicas, ¿qué patologías pueden llevar a una asfixia, doctores? Vamos. ¿Cuál, doctor? La sepsis, la septicemia. El EPOC, la neumonía que ahora está comenzando a elevarse. Cada 36 segundos muere un niño por neumonía. 36 segundos. O sea, en este momento que hemos estado aquí, ¿cuándo se ha muerto? Sí, es verdad, eso dice la OPS a nivel latinoamericano. 36 segundos. Claro que nuestro entorno incluso incrementa más estos datos estadísticos. Entonces hay varias patologías que pueden llevar a una asfixia. Problemas cardiogénicos tal vez, cardiopatías isquémicas o cianóticas, que tienen un carácter isquémico, ¿cierto? ¿Sí o no? Allí hablamos de asfixias también. Entonces la causa de muerte, ¿cómo va a ser determinado en estos sujetos? En la autopsia nosotros tenemos que ordenar ya estos patrones, ¿no? Desde el mecanismo de la muerte, el mecanismo fisiopatológico y la causa morfológica y la concausa, si es esa. En ese orden tenemos que hacer nuestros diagnósticos con referencia a las causas aparentes de muerte. Y jamás poner, ¿no? Infarto de miocardio, paro cardiorrespiratorio. Todos nos morimos con paro cardiorrespiratorio. Es impresionante que ya hasta ahora, incluso con las formaciones que ya todos hemos tenido, sigamos observando ese tipo de diagnósticos. Así que tenemos que conocer muy bien estos procesos, ¿no? Ahora, las causas tóxicas, ¿cuáles? No esas tóxicas que las buscan o los buscan. CO2. Por monóxido de carbono, ¿qué más? ¿Por orden? Sigue siendo monóxido de carbono, ¿no? Todo lo que son ambientes confinados, que enseguida vamos a ver, para todos los que no sepan qué es un ambiente confinado, es un lugar en el cual la cantidad de aire es escasa.
Ambientes confinados, un baúl, un refrigerador, una heladera, ¿qué más acá? Un ropero tal vez, ¿no? Etcétera. Todos aquellos lugares donde no existe la suficiente cantidad de aire. Así que vamos a encontrar este elemento que es el monóxido de carbono, que va a transformar la hemoglobina en metahemoglobina, como les decía, pero hay varios tipos de... otra causa tóxica, el gas mostaza. ¿Han escuchado del gas mostaza? Es un tóxico que utilizaban durante la Primera Guerra Mundial y lanzaban desde las avionetas, y pues los sujetos apenas hacían esto, daban 1 o 2 pasos y ya estaban pues al lado de San Pedro. Entonces hay bastantes gases tóxicos acá. Pero estos dos no nos interesan en este momento. Lo que nos interesa son las asfixias de origen mecánico. Y estas asfixias de origen mecánico se clasifican a su vez en 2 tipos, ¿no? Las asfixias mecánicas internas y las asfixias mecánicas externas. ¿Qué ha pasado? Ya nos sabotearon la presentación. Las asfixias mecánicas externas e internas a su vez se subdividen. Vamos a ver qué pasa. Ahora, las asfixias mecánicas externas se las llama así porque se utiliza un objeto prensil. Este objeto prensil puede ser, pues, una soga, un cinturón, puede ser las agujetas de las zapatillas o del zapato, podrá ser la manga de esta chompa, esta chamarra, ¿sí? Podrá ser este cable, ¿sí? Entonces todo aquello que genere limitación en el flujo ventilatorio, pero de manera externa. Un palo de béisbol, una silla, podría ser considerado un objeto que genera una asfixia mecánica externa. ¿Por qué un objeto? Sí, porque si hace presión a este nivel, sí va a generar ello. El hecho de que yo pise de manera directa en la región cervical, ¿será que va a generar también ello? Sí. Ahora bien, además de eso, hablamos también de las asfixias mecánicas internas. ¿Cuáles serán estas asfixias mecánicas internas? ¿Cuáles son? ¿Para qué son causadas por la producción de alimentos? Que no tienen objeto. Ya. Cuando se atragantan mientras están conversando y siguen comiendo. Incluso una producción por un shock anafiláctico se cierra. Un edema de glotis. Bien. ¿Qué más? Broncoaspiración. Broncoaspiración, perfecto. ¿Algo más? ¿Una canica en los niños? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Un juguete en los niños? También por eso es que existen, ¿no? La clasificación de juguetes, qué juguetes dar a cierta edad, etc. Por lo tanto, tenemos estas clasificaciones. Sin embargo, además de estas asfixias mecánicas internas, también pueden existir, producidas por objetos sólidos, puede existir asfixias mecánicas internas producidas por líquido, agua dulce, agua salada, objetos oleosos o aceitosos. Sujetos que trabajan en refinerías donde se vierte, por ejemplo, el aceite vegetal, si cae, inhala de ello, van a generar, además de una asfixia por elemento líquido, este elemento líquido que es el aceite vegetal, solo un ejemplo, va a generar un daño tóxico irreversible en los alveolos. Lo mismo sucede con el agua, exactamente igual. ¿Será posible que la tierra también puede generar un tipo de asfixia? La tierra. Los mineros, el sepultamiento, ¿verdad? El sepultamiento. Ahora, hay 2 tipos de sepultamiento. Extrañamente, acá en nuestro territorio, como también en África, se practica un tipo de justiciamiento, ¿no? Justiciamiento comunitario, que es el sepultamiento incompleto. Incompleto. Y el sepultamiento incompleto produce un tipo de asfixia. Vayan razonando que lo vamos a ver
más adelante, ¿no? Gases inertes, confinamiento, etc. Ahora, las características generales de una asfixia dentro del ambiente clínico, pues es cianosis general, periférica, central, etc., ¿no? Pero ya en lo que corresponde el estudio interno, porque tenemos que hacer un estudio tanatológico, que es la autopsia, vamos a encontrar las vísceras congestionadas, vamos a ver una hiperfluidez sanguínea, incluso al ver la sangre la vamos a ver negra, precisamente porque está sobresaturada, ¿no?, de hemoglobina reducida. Es un dato muy importante esto, ¿por qué? Porque en algunos asfícticos no vamos a encontrar cianosis. Y es que aquí las asfixias se clasifican también en dos tipos: los cianóticos y los pálidos o blancos. Y esto último sucede porque no se tiene hemoglobina suficiente para reducirla y producir este grado de cianosis. Obviamente, si no hay hemoglobina, no va a haber cianosis, no va a haber hemoglobina reducida. Por lo tanto, es un aspecto que tenemos que considerar al momento de valorar a estos sujetos, ¿no? Ahora, dentro de las asfixias mecánicas externas al lazo, ya le vamos a dar otro apellido, al lazo, estas se clasifican en ahorcamiento y estrangulamiento. Ambas, tanto el ahorcamiento como el estrangulamiento, dentro de su descripción etiopatogénica, pero médico-legal, estas se dividen en suicidas, homicidas, accidentales y judiciales. Pero estas últimas ya no las tenemos, a excepción de otros países asiáticos, ¿no?, donde el ahorcamiento es una forma de castigo. De hecho, la historia de este proceso asfíctico nace precisamente con las estirpes filosóficas que comenzaban a juzgar a aquellos sujetos que habían cometido delitos. Y decían, se lo sanciona a la horca. De ahí viene el término ahorcamiento, ¿no? Y eso fue dejado de lado ya con la llegada de derechos humanos, etcétera, etcétera. Así que en la actualidad no vamos a hablar de ahorcamiento judicial. Homicida es la gran mayoría. Algunos piensan que el ahorcamiento siempre es suicida. Cuando alguien señala, se ahorcó, dice, se debió matar. Lo primero que piensa, se debió matar. Pero es al contrario. Existe una gran incidencia de ahorcamiento de carácter homicida. Los famosos cogoteros, si es que ustedes escuchan los medios de comunicación, dicen, ¿no?, los cogoteros. Esos son los sujetos que generan este tipo de asfixia. Ahora, la asfixia de tipo suicida le sigue en frecuencia. Esta asfixia de tipo suicida ocupa el primer lugar en cuanto a los mecanismos para quitarse la vida. Dentro de lo que es el suicidio, ¿no?, ocupa el primer lugar. Y luego viene el de carácter accidental. En efecto que sí. Pero ¿cómo sucede este ahorcamiento de carácter accidental? Les voy a contar. En 2015 había un policía que terminó de hacer su turno, se subió a la moto y iba a su casa, 6 de la mañana. Esto fue en La Paz, más o menos por la Isabel la Católica, y mientras cruzaba la avenida, lamentablemente sale la moto disparada y el sujeto quedó colgado. ¿Por qué? Porque había un cable de la red telefónica que estaba justo en el centro. Y antes el viento, etcétera, había hecho romper, etcétera. Y el sujeto fue con tanta velocidad que se enroscó el cable y pues se cometió un ahorcamiento de tipo accidental. Acá en Cochabamba, en 2011, hubo un muchacho que se le lo encontró en su domicilio con la manga de su chompa alrededor del cuello. La mamá hizo la denuncia señalando de que lo habían asfixiado. Se hizo una autopsia psicológica, lamentablemente no vemos con ustedes autopsia psicológica, pero en este proceso es que se indaga en el entorno del sujeto, ¿no? Si tenía una vida rutinaria, un tanto patológica, inclinada o con ciertas tendencias a un lugar o a otro, si su autoestima era adecuado, se estudiaban su ambiente, ¿no?, libros, cuadernos que él utilizaba o leía, etc. Y a través de ello se encontró que tanto en el
en los archivos de su ordenador y en algunos libros se encontraban información relacionada a la obtención de placer sexual a través de técnicas de asfixia, ¿no? Y pues bueno, este sujeto, al encontrarnos ahí, durante la autopsia habíamos visto, ¿no?, dilatación de esfínteres además de eyaculación, se concluyó de que se trataba de un caso de anoxifilia, así se llama. Lamentablemente, pues, a este se le fue la mano, ¿no? Este tipo de cuadro patológico consiste en que los sujetos realizan una cierta presión a nivel cervical, de manera que se reduce el flujo sanguíneo a nivel troncal, ¿no? Y a través de ello se estimulan centros apneumáticos y neumotáxicos en el puente de Barodio, y a través de ello se estimula la corteza cerebral, ¿no? El sistema límbico participa también ahí, y pues alcanzan de una manera más rápida el orgasmo, ¿no? Claro, es un cuadro patológico son casos muy raros que se logran encontrar, pero también se puede determinar a través de un estudio pericial, ¿no? Y este es un caso de ahorcamiento de tipo accidental también. Ahora, el proceso patogénico de la muerte misma involucra tres fenómenos. El primer fenómeno que nosotros nos imaginamos, pues, es el fenómeno respiratorio, ventilatorio, ¿no? Ahora, acá una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque lo que la gran mayoría cree que un ahorcamiento durante la autopsia a nivel cervical vamos a encontrar cierto tipo de fracturas o lesiones. A ver, doctores, ¿qué tipo de lesiones encontraríamos en la autopsia? Supuestamente existe lo que se llama fractura de Jefferson, donde hay una fractura de lo que es el ácido, las latas, con el ácido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Fractura de? Cricoides, ¿qué más? ¿Qué huesos hay acá? No sé. Hioides, dice, huesioides. De hecho, es muy raro, rarísimo. En unas 2000 autopsias, pongámosle, solo una vez he visto fractura del asta mayor de hueso hioides, solo en una ocasión. Es muy raro encontrar. ¿Por qué? Porque para que se produzca una compresión de las vías aéreas, nosotros requerimos una cierta presión muy distinta para comprimir las vías vasculares y para generar fractura. Lo que primero se comprime es, pues, el paquete vascular, ¿no? Por eso hay fenómenos vasculares dentro del mecanismo patogénico. Para que ello suceda, únicamente necesito unos 4 a 5 kilogramos de peso por centímetro cuadrado para obstruir completamente la arteria carótida. Ahora, si yo quiero obstruir la vía aérea, requeriré entre unos 7 y unos 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Y si yo quiero fracturar, requeriré hasta 12 kilogramos por centímetro cuadrado para fracturar hueso, hioides, cartílagos. Y si es de las vértebras, requeriré hasta 25 kilogramos por centímetro cuadrado para generar esto. Obviamente alguien dirá, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Porque la tracción en el ahorcamiento es el sentido superior. Sin embargo, eso va a depender directamente del peso del sujeto. No va a depender de la fuerza que va a ejercer la soga, ¿verdad? Porque el efecto cinético aquí depende del cuerpo. Si yo peso 70 kilogramos, va a ser suficiente para que se generen estos tres mecanismos: vascular, respiratorio y además nervioso. ¿Por qué nervioso? Porque a ese nivel está, pues, el paso de uno de los nervios más extensos del cuerpo, el neumogástrico. Así que se va a generar una respuesta vasovagal. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque durante el ahorcamiento se generan fenómenos vitales. Porque no es que sea instantánea la muerte. Existen fenómenos por ese efecto de tracción. El primer fenómeno va a ser un fenómeno de agonía.
en el cual se estimula el sistema nervioso para que el sujeto pues, retire este objeto. Y en eso es que el sujeto va a tratar de introducir los dedos y retirarse la soga. Pero no va a tener una fuerza suficiente porque esta primera etapa dura 1 a 2 minutos máximo. Y además, el peso colgado es mucho mayor que el hecho de poder introducir los dedos en el espacio que deja la soga, que en realidad no deja ningún espacio. En el segundo momento va a entrar en un periodo agónico, pero de estimulación de la corteza cerebral, durante el cual se genera relajación de esfínteres. Hay defecación, hay micción, hay eyaculación. Y en este punto, subrayado, porque muchas veces creen que por el hecho de haber encontrado eyaculación, creen que ha sucedido un delito de carácter sexual, violación, ¿no?, en el varón, y por eso hay esto. Entonces se debe de explicar de que en esta etapa existe una estimulación cortical, por eso sucede. No existe un control. Y finalmente, ya en el cuarto minuto, existe una anoxia anóxica, no hay nada de oxígeno, y la corteza cerebral entra en isquemia, ahí proviene la muerte. Irreversible. En este punto es donde nosotros debemos de manejar los criterios de manejo de soporte básico de vida e intermedio de manera muy estricta, porque a veces llegan estos sujetos más allá de los 4 minutos y ¿qué es lo que hacen? Más sangre externa. Ya hay muerte encefálica. Ese sujeto, si bien puede haber un bombeo espontáneo, una respiración espontánea, ¿cómo va a ir a la casa? No estamos hablando de una calidad de vida adecuada. Este sujeto básicamente se va a encontrar en estado vegetal. Estos periodos se resumen en hipóxico, convulsivo y letal. En este segundo periodo, donde hay relajación de esfínteres, hay una pequeña etapa en la cual se generan convulsiones tónico-clónicas, subrayado. Porque el escenario de investigación acá, el escenario de intervención, que habíamos visto escenarios típicos y atípicos, en este caso, este periodo convulsivo va a generar un escenario atípico. ¿A qué me refiero? Si recordamos, un escenario típico es aquel en el que vamos a encontrar todo aquello que pretendemos encontrar, ¿no? Si entramos en esta sala, todos, y lo encuentran a su docente de medicina legal colgado, y ven que todo está ordenado, suicidio. Ese estudiante le está yendo mal. Entonces, suicidio, ¿verdad? Es un escenario típico de suicidio. Pero sucede que tuve que utilizar la silla para ello. Y llegué a este periodo convulsivo, y mientras convulsionaba, mi mano alcanzó, no soy tan largo, ¿no?, para chocar allá el pilar, pero digamos que está cerca, golpeo con mi mano y golpeo mis extremidades inferiores con la silla. Voy a generarme lesiones. Va a ser un escenario desordenado. Ese escenario será atípico de suicidio. Entonces, esta etapa es muy importante para que yo pueda realizar mi indagación en lo que corresponde al estudio del hecho. Ahora, la suspensión en los casos de ahorcamiento puede ser suspensión completa o incompleta. Completa, que estoy, como dice su nombre y valga la redundancia, estoy completamente suspendido. E incompleta, que no. Por ejemplo, en 2015 o 16, acusaron a un sujeto por caso de violación en Caracollo. ¿Conocen Caracollo? Es el cruce entre Cochabamba, La Paz, Oruro. Siempre para ahí las flotas, ¿no? Entonces lo detienen y al sujeto lo tenían que recoger la FELCB la FELCC de La Paz. Entonces lo ponen a la carceleta de Caracollo. Así que los policías salen a cenar, y para que vuelva, el sujeto estaba ahorcado con su cinturón. Se les olvidó quitarle, porque dentro de los mecanismos que hacen los policías está quitarle prendas de vestir, ¿no?, para evitar que se ahorque precisamente. Y pues se ahorcó. Y creyeron que a este sujeto los policías lo habían ahorcado.
¿Por qué motivo? Porque la ventana se encontraba a esta altura, a 1,30 del piso. Y el sujeto lo que hizo es agarrar aquí, y lo único que hizo apoyarse, inclinarse hacia adelante. Entonces el peso de su cuerpo hizo la presión. Hizo un ahorcamiento incompleto, suspensión incompleta. Es por eso que creyeron que lo habían matado y decían, ¿cómo puede ser posible? Etcétera, etcétera. Dentro de la reconstrucción se utilizó un maniquí, etcétera, y se generaron mediciones de presión. El sujeto pesaba más o menos 63 kilos, lo suficiente para generar una asfixia mecánica por compresión externa al lazo. Entonces, miren aquí, es un ahorcamiento por suspensión incompleto. Y este ahorcamiento, ahí está. La mano está apoyada. Solo basta eso para decir es incompleto. Es incompleto. Basta eso. Porque no está completamente suspendido, ¿no? Ahora, la compresión obviamente va a generar una serie de signos, los cuales nosotros tenemos que buscar en el sujeto. Por ejemplo, a nivel palpebral, miren, estas equimosis puntiformes. A nivel ocular, esta hemorragia subconjuntival, que dentro del estudio tanatóico también se lo conoce con el nombre de sufusiones hemorrágicas. Y eso se debe al incremento de presión a nivel cervical que hace que revienten los capilares a este nivel. Ahora, encontramos a este sujeto en su habitación colgado. Había una soga en el cuello, pero no es tan notorio como en las primeras imágenes que les mostré, ¿sí o no? Pero sí hay. Ahora, ¿qué otra lesión encuentran? De la boca. ¿Cómo se llaman esas lesiones? Doctores. Doctores. Vamos, la gran mayoría está en décimo, ¿no? No quiero tenerlos de clientes. Ya tengo uno que recién se graduó el año pasado. Sí. Escoriación. Es una escoriación, no es una equimosis. La verdad es que los voy a tener que utilizar como ejemplo con mis estudiantes de base. Vean, una mala interpretación. Si ustedes ponen en su certificado equimosis y yo presento en juzgado esto y digo es una escoriación, doctora, ¿qué es la equimosis? ¿Qué es? A ver, doctora, ¿qué es la equimosis? ¿Qué es la equimosis, doctora? Doctora, ya. Ya. En términos sencillos, al juez le vamos a decir, es cuando sale sangre por debajo de la piel. Esa es la equimosis. Y aquí podemos ver salida de sangre. En realidad es una lesión superficial por fricción, ¿no? Eso define a la escoriación. Son dos lesiones completamente distintas. Y si puso la doctora en su certificado, ¿qué se llama eso? Falsedad ideológica y material de certificado médico. Y que tiene una consecuencia en el sujeto que estamos acusando, que puede entrar a la cárcel. Y este otro sujeto le puede acusar por él. Así que tenemos que ser precisos en la descripción de la lesión. ¿En el ahorcamiento será posible que se genere este tipo de lesión? Si se golpea. Estoy cerca de la pared y convulsiono. ¡Pum, pum, pum! ¿Sí o no? Pero también la nariz tendría que estar, ¿no? Veo que la nariz está íntegra. Además que existe una depresión a este nivel. ¿Cómo puede ser posible que alcance a ese nivel si la pared es recta? Yo me inclino a pensar que es una simulación. Que a este sujeto lo han golpeado, lo mataron y trataron de simular un ahorcamiento en ese preciso momento
Por eso es que hay un eritema a nivel cervical, que no se nota como en un surco equimótico típico, vital, en este caso, no lo es. El estudio del cadáver requiere que se procede, que sigamos ciertas etapas, ¿no? La primera etapa es la evaluación externa, la segunda etapa es la evaluación interna. Y posterior a esta evaluación interna, se procede a la toma de muestras. Estas muestras serán llevadas luego al laboratorio de histopatología para confirmar nada más aquellas lesiones que nosotros habíamos señalado, que es vital o postmortem. No podemos basarnos en los resultados de histopatología en todos los casos. De hecho, el cadáver ya sale con un certificado de defunción que dice la causa de la muerte. No se espera, no que le voy a entregar pasado mañana el informe o vuelva a hacer más tarde, no. Es inmediato. En ese momento, el estudio histopatológico nada más respalda el criterio médico, clínico, médico legal, quirúrgico, etc. Nada más. No podemos esperar ello. Acá en Bolivia, de hecho, no contamos con un patólogo forense. ¿Cómo hacemos en estos casos que son bastante sonados? Se tiene, el IDIF tiene un convenio con la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, donde se llevan las muestras patológicas o histológicas para que el doctor Justiniano pues lo procese. Imagínense de todo Bolivia. Del 2013 se está entregando informes. Porque es el único. Es el único en el cual se puede proceder. Obviamente hay formados en histopatología, pero no hay equipos en el IDIC para que se proceda a eso, ¿no? Ahí están los porcentajes, miren, en cuanto a las fracturas. Pero claro, antes del proceso tanatológico tendríamos que realizar un estudio radiológico. Esta primera imagen. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Pero antes de ello les voy a dar una pauta para poder distinguir ahorcamiento de estrangulamiento. En el ahorcamiento, el surco por lo general es oblicuo ascendente, de adelante hacia atrás, porque lo están colgando. En el estrangulamiento, el surco es horizontal, porque viene desde atrás, ¿no? Ahora bien, además de ello, por lo general, el surco es continuo en el estrangulamiento y discontinuo en el ahorcamiento. Hay un espacio el cual no va a presentar ese surco. En esta primera imagen, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Porque está la Por el hecho que va de adelante hacia atrás, hacia arriba, que pareciera que el surco está desapareciendo hacia atrás. Por lo que veo. Ahí. Bueno, no se ve bien clara en la imagen, pero es un surco continuo. Continuo, primero. Ahora, puedo pensar en un ahorcamiento, ¿verdad? Aún con la imagen. Sin embargo, el grosor del surco. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Aquí tenemos que imaginar. Entonces, tiene pinta de un alambre, ¿no? Acá es bastante delgado, es continuo. Y miren la ingurgitación yugular que hay, brutal. ¿Está cianótico el sujeto? No, no está sujeto, no está cianótico este sujeto. Es un asfíctico pálido. ¿Por qué sucede esto? Porque no pasa sangre suficientemente oxigenada para que ésta se reduzca, así que no va a manifestar cianosis. Es necesario que exista sangre oxigenada, lo suficiente. Ahora, en el ahorcamiento lateral, ¿por qué digo lateral? Porque el nudo puede ser derecho o izquierdo, ¿okay? Frontal y posterior. En el lateral, por lo general, hay asfícticos cianóticos. ¿Por qué? Porque por un lado está ingresando sangre oxigenada, la suficiente para generar reducción de la hemoglobina y producirse una cianosis. ¿Sí? Eso les van a preguntar. Si en alguna ocasión van a ir a juicio, lo primero que se pregunta es eso. Ahora, miren acá, esta segunda imagen.
¿Quién puede describir? Parece que hubieran dos. ¿Ya? ¿Cómo se describe, perro? ¿Cómo se describe? Vamos, doctores. Surco equimótico en el número de 2. De grosor, el superior de 2 centímetros, el inferior de 1.8, separados por un espacio pálido de 0.5 centímetros, de dirección horizontal completa. Esto me indica que han tenido el tiempo suficiente para envolverse. Acá, ¿con qué objeto fue estrangulado? No voy a hablar de ahorcamiento, esto es estrangulado. ¿Es una cuerda? Una cadena. Claro. No hay dónde perderse. Es una cadena. Y si yo realizo el levantamiento legal de cadáver con un cinturón acá, No, no debe perderse. ¿Ahorcamiento o estrangulamiento? ahorcamiento. Ahorcamiento. ¿Sí? Vean, la primera imagen. Surco oblicuo, ascendente. El nudo, ¿a qué lado estaba? Izquierdo. Acá. ¿No? Ahí, bastante claro. Ahora, si se fijan a esta altura, existe una coloración violácea, acá también. El nombre que recibe esta pigmentación violácea es de lividez cadavérica o livor mortis. Es un tipo de signo tanatológico que me ayuda en determinar el intervalo post-mortem. Porque nos van a decir, doctor, ¿hace cuánto tiempo falleció? Hace 12 horas. ¿Por qué? Por esto. Pero todavía no vamos a describirlo, porque eso es tanatología. Ya durante la autopsia voy a encontrar signos característicos, pero no patognomónicos. Porque estos signos los encuentro en el ahorcamiento, estrangulamiento, en la asfixia manual y en la asfixia antebraquial. Son típicos. Y para poderlo observar, yo tengo que realizar, ¿no?, el estudio de la autopsia. Las técnicas de disección lo vamos a ver en este capítulo, pero después de levantar la piel, si yo veo un surco externamente, internamente, si es vital, va a dejar esta huella. En el mismo lugar en el cual existía la compresión mecánica, que se llama el signo de la plata o la línea argéntica. Acá, de acuerdo a los libros que estén leyendo, en algunos libros dice la línea de la Argentina. Está mal. No es la línea de la Argentina. Algunos han dado la explicación. Es la línea de la Argentina porque es la línea de plata, el mar plata, y etc. No es así. Se llama línea de la plata porque tiene el color de la plata, del metal plata. O argentum, de su nombre, ¿no?, de su término correcto. De ahí viene línea argéntica, no argentina. Y la vamos a encontrar aquí si es vital. Si es post-mortem, no la vamos a encontrar. Tenemos que disecar el paquete vasculonervioso y encontrar infiltraciones a nivel de su adventicia o a nivel de su túnica interna. Si encontramos a nivel de la adventicia, después de disecar la carótida primitiva, así como se ve acá, la vamos a llamar el signo de Martin, a nivel de la adventicia. Pero a nivel de su túnica interna, en el corte, va a recibir el nombre de signo de Amusat. Tienen estas diferencias. Esto dependerá del grado de presión también y de la sobrevida que tenga este sujeto. En aquellos sujetos que tienen una muerte súbita, no da tiempo suficiente para que se genere este tipo de signo. La vena yugular también va a presentar una infiltración hemorrágica en su adventicia que se llama signo de Otto, muy similar al de la carótida. Ahora, las asfixias por estrangulación tienen también la misma clasificación, la misma distinción, definición, etiopatogénica, etcétera, que en el caso del ahorcamiento. Es igual. Hay homicidas, suicidas, accidentales, judiciales, ¿no? Los fenómenos son los mismos tres y también
la compresión a nivel cervical sigue siendo la misma. Llega este sujeto a la morgue. ¿Y qué es lo que podemos observar? Vean muy bien, porque voy a preguntarles de qué se trata o qué es lo que ha podido suceder durante el evento. Doctor, del canguro de los ojos. ¿De qué se trata? ¿Qué características ve en este cadáver que le hace sospechar es homicida, suicida, accidental o tal vez judicial? ¿Ah? ¿Qué características más se encuentran? ¿Qué es, doctor? Su vecino. También hay los labios. Podría ser una simulación, ¿Una simulación? ¿Por qué? porque no sé si lo del pecho es una herida o no. Ah, es una escoriación. Sí, después en el cuello, como dijeron las compañeras, hay unos puños. En el ojo, Escoriaciones unguiales. claro, en el ¿Ya? ojo hay también como un hematoma, un golpe. La nariz. En los labios también. Aquí, Sí. acá. Son lesiones vitales. Claro. ¿Hubo forcejeo? Sí, Sí, hubo forcejeo. Entonces este sujeto se defendió. Descarto suicidio. Descarto suicidio. Entonces me inclino a un homicidio. Y ya si yo retiro el dogal, que también se llama así, el nudo, la soga, etc., podré determinar si existe vitalidad o no. Pero para ello sigo el mismo paso que en el ahorcamiento: examen externo, interno, determino la profundidad de las lesiones, etc. Y el procedimiento se va a realizar en la morgue judicial, ¿no? Esta es la sala principal de autopsias de DIDI, ¿no? Y el trabajo es multidisciplinar, ¿no? Acá tenemos al cadáver. Bueno, ¿quiénes participan en este equipo multidisciplinar? Obviamente el médico forense. Acá está Ricardo Delgado, es el de química forense. Acá está Arturo, de criminalística. María Angélica, de balística. Aquí está el personal policial y el asignado al caso. Doctor Zojas, el tanatólogo. Y Adalí, él debería recibir PhD, pero ya tiene más de 40 años ayudando en las autopsias. Desde que yo era estudiante de medicina, él ya ayudaba en la morgue, pero no había todavía morgue judicial, sino la morgue del hospital Viedma. Ahora, existen otros tipos de asfixia, las cuales no dejan un surco, pero sí dejan una huella, como la asfixia manual. Esta asfixia manual se puede distinguir solamente desde el punto de vista etiológico, médico legal, o homicida o accidental. Accidental en ocasiones porque juega, ¿no? Juega, y puede ser que esta persona tenga una enfermedad del seno carotídeo, espasmo, y genere una anoxia. Los mecanismos son los mismos en todos esos casos, pero donde más observamos esta asfixia de tipo manual es en los casos de delitos sexuales, de violaciones. Por ese motivo es que al sospechoso se debe cortar las uñas. ¿Por qué? Porque durante la compresión mecánica deja acá la impresión unguial, las escoriaciones, y en ese fenómeno se lleva tejido. Existen otras variedades, las cuales son más raras, la antebraquial, que deja muy pocas huellas, porque el antebrazo tiene músculo y este no deja huellas externas, e internamente tampoco va a generar una gran lesión. Entre otro tipo de asfixia está la sofocación. La sofocación, que es bastante frecuente en los recién nacidos, pero también puede tener un carácter homicida cuando obstruyen los orificios naturales de la ventilación: nariz, boca, con una almohada, con un plástico o directamente con la mano. En estos casos se debe de valorar la cara interna de los labios. Como ven, aquí hay equimos, acá.
Eso me indica vitalidad. El 2013 trajeron un niño por broncoaspiración a la morgue del Hospital de Clínicas en La Paz. No tenía más lesiones. El padrastro, que observaba muy impacientemente desde la puerta, quería saber los resultados de manera rápida. Y el policía exigía que se le dé también el certificado forense. Son cosas que uno tiene que analizar muy bien. Así que después de la autopsia se vio en efecto de que las vías aéreas contenían restos de vómitos, restos de alimento. No había trauma, no había contusiones, nada. Pero siempre hay algo que nos molesta, ¿no? Así que le tuve que hacer una desrostrización. ¿Y qué consiste? En levantar toda la piel del rostro hacia arriba. Y cuando levanto, la mano dibujada a este nivel. Entonces inmediatamente se le dijo al policía: anda arrestado, porque el niño estaba con el padrastro en el momento de fallecer. Esa es una muerte por broncoaspiración de tipo homicida. Entonces, en el momento del juicio oral, que ya estábamos, obviamente al sujeto se le dijo, ¿no?, que se declare culpable porque iba a ser menor la sanción, y él dijo de que el niño estaba llorando, él lo pegó, los vecinos estaban escuchando, lo agarró al niño de esta manera para que no lo escuchen. Entonces generó, por el llanto, estimulación de centros nerviosos, área póstrema, vómito, y como no podía expulsar, los respiró y se broncos. Entonces, hablamos de un infanticidio en 5 años. Otro tipo de asfixia son las compresiones tóraco-abdominales. Esto se observa mucho en las luchas, ¿no?, en aquellas artes marciales también, cuando uno de los sujetos está encima del otro. El hecho de estar sobre el tórax y el abdomen evita una excursión torácica y abdominal adecuada. A esto llamamos asfixia por compresión tóraco-abdominal. Y aquí viene uno de los tipos de sepultamiento que les decía, los sepultamientos incompletos. Aquí en Cochabamba también, algunos pueblos, allá por Tapacarí, en Oruro, Potosí, cuando encuentran algún ladrón, cavan, lo ponen al ladrón dentro de la fosa que cavaron, pero no lo entierran, solamente hasta el cuello, solo hasta el cuello, sí. No hay una excursión torácica ni abdominal. ¿Qué sucede? Asfixia por compresión tóraco-abdominal. Pero algunos tienen otras técnicas más, porque los sepultan parcialmente cerca del palo santo. ¿Conocen, no, el palo santo o no? Es un arbolito donde hay unas hormiguitas, así de bonitas. Las hormiguitas, como están interrumpiendo en su propiedad privada, entonces van a morder y lo pican, ¿no? Obviamente el ácido fórmico hace luego el resto, ¿no? Aquí podemos observar datos de compresión torácica, miren, con infiltración hemática, lo cual quiere decir que es una lesión vital. Ahora, habíamos mencionado de que existe una coloración violácea, la cual se llama lividez cadavérica. Esta lividez cadavérica se encuentra muchas veces en los puntos declives del cuerpo. Esto me indica entonces que puedo saber la posición en la cual falleció el sujeto. Si tengo lividez cadavérica a este nivel, ¿en qué posición habrá fallecido? Decúbito ventral. Allí puedo saber. La patogenia sigue siendo la misma, una anoxia anóxica, ¿no? Los estudios correspondientes serán un examen externo, interno. Y pues viene otro tipo de asfixia, tal vez para algunos poco observables, pero para quienes hemos ido al cuartel y realizado el servicio militar, se utiliza mucho este tipo de sanción para quienes pues no somos muy subordinados. Así que la crucifixión es un tipo de asfixia. Entonces Jesucristo murió por asfixia. ¿Por qué? Porque la crucifixión, la extensión de las extremidades superiores, genera un cansancio de los músculos accesorios de la respiración y del diafragma, el principal músculo. Se cansa. Entonces entra en hipoxemia.
Además, a él le dieron una ayudadita, ¿no? Con balance. Ahora, existe otro tipo de crucifixión que se llama crucifixión inversa, en la cual al sujeto lo colocan al revés. Esto se ve mucho en centros militares y policiales, el famoso T de soparlo ya, porque los amarran a nivel de los tobillos a una soga y ponen un recipiente de agua, un tuzir, etc., ¿no? Los cántaros, sobre todo esos de vaso, ¿no? Y comienzan a bajarlos, lo dejan un momento y luego a subirlos y de nuevo a bajarlos. Entonces este es un tipo de crucifixión inversa, tiene su denominación, ¿no, doctora? T de sopar, así se lo llama. Y puede generar asfixia, porque existe un estancamiento sanguíneo a nivel cefálico, el cual no permite un intercambio adecuado por efecto de la gravedad. Recuerden que la vena yugular interna solo tiene 2 válvulas, y los senos venosos y las venas de lo que es la masa encefálica no tienen válvulas. Así que estos se van a acumular por efecto de la gravedad, y pues van a comer, si tienen un aneurisma, ni modo, ahí nomás digo eso. Cuerpos extraños en los niños es muy frecuente, y para ello nosotros tenemos que realizar también el estudio tanatológico, no solamente en los niños, sino también en personas adultas. Este sujeto, el 2016, más o menos, o 17, es un chofer de camión, iba conduciendo, ¿y qué hacen los choferes de vías largas? Su coca, bodean, exacto. Entonces estaba bodeando y llegó a un lugar, Pisana. Entonces el cansado tomó su soldadito también. El soldadito es un recipiente de alcohol con tapita verde. Entonces él tomó y pues durmió. Al día siguiente no despertó, pasó el día, la tarde, abrieron la puerta, creyeron que algo había pasado, el sujeto cayó y lo trajeron. Y encontramos pues la hoja de coca a esta altura, acá está la hoja de coca. Ahora bien, en los niños se encuentra de todo, canicas, monedas, resortes, etc. Y no, en un recién nacido no es necesario 10 ml o 5 ml de un líquido, leche o agua. Una sola gota de leche puede generar una irritación de la vía aérea superior a nivel de la carina traqueal. Si esto ingresa, esa gotita de leche, a nivel alveolo, que va a generar una neumonitis. Y esto va a repercutir. Por lo tanto, esa gotita de agua o de leche puede generar también una broncoaspiración. Porque esto genera reacción inflamatoria, edema y pues hipoxemia. El sepultamiento completo se observa mucho en aquellos lugares donde hay minas. En estos casos, en el estudio tanatológico, nosotros vamos a tener que valorar sobre todo las vías respiratorias altas, en especial la tráquea. ¿Por qué? Porque puede ser que a esta persona lo hayan llevado sin signos vitales y hayan simulado un desnudo, un sepultamiento. Y en esos casos no voy a encontrar restos de tierra en la tráquea, porque las personas sepultadas con vida lo que hacen es este último fenómeno, y hay tierra, se va a formar vaso, y eso es lo que tenemos que buscar. El término utilizado en los estudios de asfixia en medio líquido es sumersión. La sumersión puede ser completa o incompleta, es decir, yo me voy a la piscina, al mar, etc., y me sumerjo todo el cuerpo, ¿no? Sumersión completa. Llego a mi casa, quiero bañarme rápido, ¿no? Y solo agarro un bañador, un balde y meto la cabeza ahí. Y esto sucede con los niños. Hay algunos niños que tratan de facilitar su aprendizaje del buceo en estos baldes recipientes, introducen la cabecita y tratan de aguantar. Y no pueden luego responder adecuadamente y se ahogan. Se habla de sumersión incompleta. También este mecanismo de muerte suele ser utilizado en algunos casos de infanticidio. Hace 2 años atrás, una mamá, debieron ver esto en los medios de comunicación, ahogó a sus 2 niños en un bañador. Ahogó primero a la niña
y luego al niño. ¿Por qué quería? Pues porque su pareja le había dicho que no quería tener hijos para casarse y tener esa relación. Ahora, puede ser también la sumersión o el ahogamiento primario o secundario. Es decir, yo me voy a bañar en un lago, no salgo, me recuperan, realizan masaje tal vez, no respondo, ahogamiento primario. Secundario, me recuperan, hacen masajes, me llevan a un centro sanitario, me intuban, etc. Y a los pocos días voy a fallecer porque ese medio líquido irrita los alvéolos, genera una alveolitis. Y a lo largo del tiempo, esa irritación va a generar alteración en el intercambio alveolo-capilar. Por lo tanto, es una asfixia por ahogamiento secundario. En un entorno salado como en el mar, los matan más rápido por la gradiente de presión osmótica y por la gran cantidad de electrolitos. Un dato. Segundo, si yo salgo después de bucear, tengo que hacerlo de manera paulatina, porque caso contrario, los polos de aire van a comenzar a expandirse más a esta presión atmosférica, que es menor, y generar una asfixia barométrica. Así que si el ascenso es rápido, este sujeto tiene que ser trasladado a una cámara de despresurización inmediata. Caso contrario, va a fallecer. ¿Cómo distingo que ha fallecido en un ambiente de agua dulce o salada? Primero, que en el agua dulce la muerte es más lenta. Segundo, de que voy a encontrar durante el estudio tanatológico, vamos a ver en corazón, diatomeas, ¿no? Lo mismo que en células etmoidales. Y en cámara gástrica voy a encontrar el contenido líquido. El hígado, los pulmones van a estar en cierta manera congestionados. Pero en el ahogamiento en medio salado, estas dos vísceras están completamente congestivas, rojas. Hepatización pulmonar se lo llama igualmente. Además de ello, voy a encontrar plancton y fitoplancton en cámaras cardíacas y en células etmoidales, mastoidales. Y la cámara gástrica me va a presentar el contenido líquido para ser llevado al laboratorio y realizar el estudio correspondiente. ¿Le tomo muestra de sangre en ambos casos? Sí. En el caso de los ahogados en medio salado, voy a encontrar un aumento de la salinización. En el de agua salada, de agua dulce, una reducción de la salinidad. Hay una mayor fluidez, además. Si yo corto la sangre, va a ser más fluida. En el de el ahogado salado, va a ser menos fluida. Existen diferentes fases dentro de lo que es el ahogamiento. Estas fases me permiten distinguir en qué momento yo puedo aplicar mis maniobras de reanimación. Bueno, esto es más el aspecto clínico, ¿no? Hasta la tercera etapa, donde hay una respuesta involuntaria a la inhalación. ¿Por qué? En la primera etapa es de sorpresa. Yo entro en anoxia voluntaria, o en hipoxemia voluntaria. En la segunda etapa puedo contener esto, pero existen impulsos que me permiten a mí tragar un poco de aire, de agua. Pero lo detengo, todavía soy consciente de ello. En la tercera etapa ya no. Inmediatamente mis centros vitales de respuesta de sobrevida hacen que yo haga la inhalación y degluta agua, inhale agua. Después de esta etapa entro en una inconsciencia irreversible y finalmente la muerte. Ahora, en esta etapa puede suceder varios fenómenos. Uno, si el entorno líquido es estancado, es decir, un lago, entonces voy a encontrar al cadáver fácilmente. Si es un medio de tránsito fluvial, el cadáver puede estar kilómetros y kilómetros lejos del lugar en el cual se había ahogado. Y mientras sucede eso, en su paso va a impactar con rocas, va a impactar con troncos, etcétera, o con el mismo fondo y generarse lesiones. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos con ello. Incluso el sujeto puede estar desvestido por la turbulencia del agua. Hay un fenómeno
¿Quiénes han escuchado? No entres a bañarte si recién has comido. ¿Por qué? Por el calambre. Dicen. ¿Por qué creen, doctores? Se llama mecanismo de reflejo o hidrocución. En este fenómeno, el sujeto no solamente se debe cuando uno come demasiado, sino cuando está bronceándose un buen tiempo, la gran temperatura corporal, al sumergirse en un entorno líquido de menor grado, genera una respuesta espasmódica, periférica, espasmódica, y central, la cual va a desencadenar una dilatación. Ahora, esto genera un paro cardíaco, una insuficiencia en la satisfacción de las necesidades sanguíneas del organismo. Va a generar una respuesta vagal central, anóxica. Este sujeto entra en inconsciencia y pues se ahoga. En la hidrocución no vamos a encontrar ningún dato. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Disecar el nervio vago y mandarlo al laboratorio para que la patología nos diga realmente si eso ha sucedido. Son casos muy raros. Y para llegar a ese diagnóstico preciso, como hace un momento dije, tendríamos que esperar muchos años. Así que la causa de muerte se deduce a un ahogado en medio de agua dulce o salada. Pero también pueden existir casos particulares. Como decía la doctora, hay flujo sanguíneo a nivel digestivo. En 2015 llegó un australiano, debíamos escuchar, y se fue a Corani a nadar. Entonces dijo, yo soy un excelente nadador en Australia, y pues esto no es nada para mí. Se metió y fue hasta el borde nadando. Y al retornar, en medio del trayecto, vieron sus familiares, su esposa, ¿no? Vio que se estaba hundiendo y dijo, no debe estar zambullendo, y esperaban que saliera. Pasaron minutos y nunca salió. Llamaron a los bomberos, esto hasta ya. Entonces llegaron, no lo encontraron ese día, al día siguiente tampoco, al tercer día flotó por los fenómenos cadavéricos, por el periodo de enfisematoso, que luego lo vamos a conocer. Entonces flotó, los recuperaron y lo trajeron para hacer la autopsia. Entonces cuando lo vi, al cadáver estaba ya en ese periodo hinchadito, ¿no? Pero primero se le preguntó cómo era gordito, ¿no? Así. Bueno, se hace por etapas, cráneo, cuello, tórax, abdomen. Y en el abdomen se vio el mesenterio negro. Negro. Entonces la causa de muerte, infarto mesentérico. Segundo, ahogamiento en medio de agua dulce. ¿La muerte fue súbita? No. Porque el infarto del mesenterio duele y se revuelcan como una lombriz ahí. O sea que la muerte ha sido muy agónica. Bueno, se los recuperan, ¿no? En otros lugares, como se ve acá, lugares los cuales no están nada cercanos del lugar en el cual ocurrió el evento. Aquí está la hidrocución. ¿Por qué motivo sucede? Inhibición nerviosa refleja en la causa. Ahora, como el cadáver a veces no se lo puede encontrar porque el ambiente es bastante turbio, se espera a la tercera etapa, en el tercer tiempo, donde se generan gases de putrefacción cadavérica. Ese periodo se llama enfisematoso. No vamos a parar demasiado aquí, tiene su propio capítulo en tanatología. Y los recuperamos. Pero durante ese tiempo, las sales de calcio del cadáver han reaccionado con el agua y se formaron jabones de calcio. ¿Alguna vez utilizaron el jabón y lo dejaron en el recipiente con agua? Cuando uno quiere sacar, es resbaloso, ¿no? Ese aspecto tiene estos cadáveres y se llama eso saponificación o adiposía. El estudio del cadáver tiene entonces una primera etapa externa donde se debe de describir aquellas lesiones que son vitales o post-mortem. Después de ello se procede al estudio de las características signológicas que nos inclinan hacia una asfixia.
buscar lividez cadavérica, rigidez, deshidratación, signos de Sommerland, Luis, etcétera, que los vamos a conocer luego, porque tenemos que determinar el intervalo post-mortem. También tenemos que establecer las características en las cuales pudo haber sucedido el evento, ¿no? Tal vez al encontrar a esta cadáver sin prendas de vestir, uno diga, ¿no? Tal vez la han violado. Pero tenemos que recordar que el flujo de esta agua puede ser tan turbulento que quitarle todas las prendas de vestir. Tenemos que señalar que existe esa posibilidad. Obviamente, si encontramos un cadáver femenino, el protocolo nos indica que se deben de tomar muestras de región bucal, vaginal y anal para descartar un delito de carácter sexual. Miren a este sujeto, ¿qué cosa pueden ustedes señalar que haya sucedido? Puede que haya estado pescando. ¿Ya? ¿Podríamos hablar de un homicidio? ¿Suicidio? ¿Accidental? Puede ser. Accidental, ¿no? Tiene sus prendas de vestir íntegras, tiene sus botitas, todo, ¿no? Entonces fue a pescar, lamentablemente se cayó y estos sujetos que se dedican a la pesca, lamentablemente como están todo el día, toda la mañana esperando, el fenómeno de hidrofusión es lo que se da, cae, no puedes responder y pues, o sea, ¿qué debemos de buscar en los ahogados? Este hongo de espuma. Si es un hongo de espuma blanco, agua dulce. Si es rojo, agua salada, porque destruye de manera más rápida los tabiques interalveolares. Esto ya les había mencionado en su momento. Los fenómenos son los mismos, pero también podemos colaborarnos con radiografía, ¿no? Para ver si los senos paranasales están siendo ocupados por líquido, las cerdillas mastoidales, los pulmones, existe velamiento y la cámara gástrica, obviamente, también, que no tiene el bolo gástrico que comúnmente se ve. Estudios de laboratorio se realizan ¿de qué? De la sangre, de las uñas, del cabello, porque tenemos que descartar consumo de elementos tóxicos, y eso con toxicología lo vamos a ver, porque tal vez haya estado drogándose cocaína, marihuana, LSD, polvo de ángel, etc. Otro tipo de estudios, además de la hemática, pues es la determinación de salinidad del contenido gástrico. Aquí está la hepatización, está hinchado. Ahora, podemos observar a este nivel unas pequeñas hemorragias, acá, acá y acá, y acá, y acá. Estas infiltraciones hemorrágicas se denominan manchas de Paltau. Si tienen un mayor tamaño de 1 centímetro. Si tienen menos de 0.5 centímetros, se llaman manchas de Tardieu. Entonces tienen esta diferencia. Simplemente es conceptual el criterio que se utiliza, ¿no? Porque luego en la práctica lo llamamos signo de Tardieu. Listo. Podemos encontrar también el hongo de espuma a nivel de la vía aérea, acá. Blanco. La intoxicación por butano, propano, gases inertes, también suele generar una intoxicación, pero esta intoxicación tiene como fenómeno fisiopatológico la asfixia. Por este motivo es que cae dentro de las asfixias por gases inertes. En espacios confinados, pues la cantidad de oxígeno se reduce y esta reducción hace también que la persona que ingrese de manera paulatina en un sueño quede dormido y más no despertar. Así que es una asfixia también poco... ¿No? Eso de la asfixia por inerte. Gases inertes. Ajá. Eso, ¿cómo sería un ejemplo? Eso de lo que usted dice como de la claustrofobia, quizás. No. Por ejemplo, el monóxido de carbono. Ya estamos entrando en una época seca y vamos a ver incendios en el Punal. Si tú te encuentras en el centro de ese incendio, vas a inhalar monóxido de carbono. Vas a entrar primero en un nivel de inconsciencia.
En ese momento está sufriendo intoxicación por monóxido de carbono, pero al mismo tiempo se genera una metahemoglobina. Esta metahemoglobina no traslada oxígeno de manera adecuada, así que generas hipoxemia y finalmente anoxia. Y el proceso fisiopatológico es la anoxia. ¿Cómo causa eso? Eso es todo.